Escuchan en las 5 provincias que tenemos cobertura en la región centro-costa ecuatoriana. Bueno, es una de las personajes visibles en la Asamblea Nacional por el movimiento Construye. Se trata de la licenciada Anita Galarza, es política, psicóloga, modelo, representó al Ecuador hasta en Miss Universo, Miss Ecuador y luego estuvo en Miss Mundo en el año 2010. En el 2017 la eligieron los tungurahuenses como su representante. Y ahí voy a empezar con una frase. Dios tarda, pero no olvida. La destituyeron de la Asamblea y el pueblo la volvió a elegir como su representante. Buenos días, Anita, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a este diálogo. Soy la abogada Ana Galarza, asambleísta por la bancada de Construye Lista 25. Bueno, usted acaba de dar una breve reseña de algunas situaciones que he tenido la oportunidad y la bendición de vivir en mi vida. También usted dice Dios tarda, pero no olvida, y es cierto. Yo era una asambleísta que fiscalizaba con firmeza. De hecho, todas las denuncias que puse en fiscalía terminaron con sentencias ejecutoriadas, tanto el caso como, por ejemplo, del exministro Iván Espinel, que terminó con 10 años de sentencia por lavado de activos. Pues yo fui una de las personas que lo fiscalizó. Y evidentemente, al ser un estorbo a las mafias, lo que hicieron fue armar una serie de calumnias, de injurias, y eso fue encabezado por un Latin King. El correísmo tuvo la audacia de sentarnos a un Latin King en la Asamblea Nacional llamado Ronnie Aliaga, que en los chats con Norero se lo identifica como alias el ruso, y alias el ruso habría sido quien operaba para el narcotráfico al interior de la Asamblea Nacional. Él fue la persona que pidió que me saquen. Ahora él se encuentra prófugo de la justicia y yo fui la asambleísta más votada de mi provincia de Tungurahua para la gloria y la honra de Dios. Como dice su palabra, dice: aderezas mesa delante de mis enemigos, y yo les puedo dar testimonio en honor a mi fe, y así es. Yo hice el seguimiento como periodista del caso, pero es que le acusaban de algo que no tenía fundamento, sin embargo tenían los votos. Y ahí estuvo Ronnie Aliaga, que fue el que lo propuso, usted en la Asamblea, y él desaparecido ahora. Así es, usted bien lo ha dicho. Claro que la fiscal general del Estado tiene que investigar cualquier tipo de denuncia, y a mí me investigó la doctora Diana Salazar por más de 2 años. Y yo fui, pues, siempre conservé mi estado de inocencia, pero no solamente que la doctora Salazar determinó que se tenía que archivar la denuncia, sino también que la fiscalía le formuló cargos al muchachito que se prestó a decir todas las mentiras que dijo. Porque el día de mañana usted no le pueden pagar para que salga, asesine la honra de una persona, sea un sicario de honra y se quede como que nada. Eso también es un delito. Correcto, sí. Su causa fue archivada por la Fiscalía General y, de hecho, que lo concretó la jueza Daniela Camacho el diciembre del 2021. Anita, ayer se dio un caso que estábamos a la expectativa. Usted incluso interpeló la presidencia de... se me fue el nombre de la asambleísta correísta que estuvo Viviana Veloz. No logró pasar la interpelación que usted propuso, pero ponerse a discutir de algo que pedía un juez, Rivera, que tiene muchas cosas que decir. Pero si Glass no era vicepresidente, ¿por qué tenían que pedirle permiso a la Asamblea a un juez si él no era vicepresidente? Y la Constitución establece claramente, usted es abogada, yo también, la Constitución dice claramente, solo el presidente y vicepresidente de la República tendrá que resolverse. A ver, vamos a hacer una línea de tiempo para ser claros con la ciudadanía. En días pasados se votó la ley económica urgente que envió el presidente de la República, Daniel Noboa. Yo la llamo un caramelo de cianuro. ¿Por qué le llamo un caramelo de cianuro? Porque tiene cosas buenas, pero también tiene cosas malas. Por ejemplo, cosas buenas, incluso fue mi propuesta: que haya una prioridad de contratación a los ciudadanos y ciudadanas alimentantes que tienen que pagar pensiones alimenticias para que puedan tener trabajo y de esa forma puedan estar al día con sus pensiones alimenticias. Se vela por el interés superior de los niños, niñas y adolescentes, y además se evita que los alimentantes terminen presos por deber pensiones alimenticias, porque van a poder estar al día porque tienen trabajo. Es un ejemplo de lo que propuse y que fue acogido, entre otras cosas más que la comisión me acogió. Sin embargo, de ello tiene cosas como que el gobierno no va a pagar a los tenedores de bonos soberanos de deuda interna
¿Qué significa eso? Que el gobierno no le va a pagar al IES la plata que ha cogido del IES. Que tiene que ver, por ejemplo, con el fondo de pensiones jubilares. Y dicen, es que no tenemos dinero, ¿de dónde vamos a pagar? Bueno, entonces dijimos que en esta ley se prohíba que los gobiernos de turno, no solo este, cualquier gobierno, cada que se terminan de robar la plata a los ecuatorianos, vaya y coja dinero del IES. Porque ese no es dinero público, es dinero que mensualmente los trabajadores pagan para poder tener atención de salud, pero además una vejez digna, con una pensión jubilar. Entonces, no queremos que los gobiernos de turno sigan tomando dinero del IES como que fuera su caja chica, su alcancía, su chanchito. Y no permitieron que eso se incluya a la ley, siendo que lo presentamos formalmente. ¿Qué significa? Que con esta ley se permite que el gobierno no solo no le pague al IES, sino que siga tomando dinero del IES. Situación que es preocupante. Porque eso va a afectar a los gobiernos que vengan en un futuro y sobre todo a los jubilados. Y sobre todo a quienes aportan al IES. Porque van a decir, no hay recursos en el IES, se va a tener que subir los años de aportación. Y no me parece justo que sean los trabajadores o que sean los jubilados los que tengan que pagar los platos rotos de los malos manejos económicos. No me refiero solo a este gobierno, sino a los gobiernos de turno. Por ese motivo yo me abstuve en la votación de la ley económica urgente, porque es un caramelo de cianuro. El correísmo en el día de la votación de la ley económica urgente pedía la palabra y criticaba la ley, porque también es una ley que permite que la oligarquía ecuatoriana no pague completo lo que le debe al Servicio de Rentas Internas, al SRI. Encabezando la lista, la empresa bananera Novoa, donde ni el presidente ni su padre son accionistas. Y para decir que supuestamente están quitando todo conflicto de interés, pusieron una transitoria en la cual los familiares de asambleístas ni del presidente pueden beneficiarse de la remisión tributaria, del perdón de estos impuestos, de estos recursos que le deben al SRI. Pero es una astucia para el discurso, porque la gente no se mete a ver quiénes son los accionistas de la empresa, la familia del presidente. Sí, los accionistas no son la familia directa del presidente, son otras personas, así que van a seguir beneficiándose de no pagarle completo lo que le deben al SRI. Todos los gobiernos han hecho remisiones tributarias, todos, ya esta es la séptima. ¿Y sabe cuándo sí es bueno? Porque no hay que satanizar en general. Cuando, por ejemplo, el ciudadano que tuvo que vender algo perdiendo, pero le tuvo que vender y no tuvo utilidad, igual tuvo que hacer una factura. Y uno paga impuestos de lo que vendió, pero no paga impuestos de la utilidad. Como vendió perdiendo ese ciudadano y le tocó facturar, no tiene de dónde pagar esos impuestos de la factura, porque no tuvo ningún tipo de utilidad. Y como no tiene recursos para pagar esos impuestos, se le generan multas y recargos e intereses. Y se le vuelve impagable. Pero es un ciudadano que no es que no ha pagado porque no ha querido. Es un ciudadano que no ha pagado porque no ha podido. Ahí es correcto que puedan tener esta oportunidad de ponerse al día con el SRI y que puedan continuar con su vida y Dios quiera le vaya muy bien. Pero como estaba concebida la ley, ¿a quién beneficiaba? Era la oligarquía del país, una oligarquía que siempre ha tenido para pagar impuestos, pero que siempre ha encontrado las leguleyadas de siempre para no pagar los impuestos que sí ayudan en cambio a la gente que no tiene recursos económicos, como por ejemplo para atenderse en salud o en temas de educación. Esa es la equidad, esa es la solidaridad social. El que más tiene, paga. Correcto. Para que la sociedad pueda ser más equitativa. Pero las oligarquías siempre han jugado a esto. De hecho, invierten miles de dólares en grandes abogados tributaristas para estar en constante litigio con el SRI, alargar lo que más pueda, porque saben que en cualquier momento el gobierno que llega va a hacer la remisión tributaria, porque al necesitar dinero, los gobiernos llegan a este punto. Asambleísta. Continuando con lo que ha sucedido, el correísmo votó a favor de la ley económica urgente. Como nosotros estamos en asamblea,
Sabemos a cambio de qué. Y sabíamos que los votos de la ley económica urgente fueron negociando la impunidad de Glass. Entonces, la siguiente escena es que Henry Kronfeld, del Partido Social Cristiano, que es el presidente de la Asamblea Nacional, se va de vacaciones, pide vacaciones o licencia con cargo de vacaciones, para que quien presida la sesión que iba a tratar el pedido del juez Rivera de levantar la inmunidad a Jorge Glass sea el correísta, sea Viviana Veloz. Porque el Partido Social Cristiano, ADN y PSC le entregaron la primera vicepresidencia al correísmo. Construye votó en contra de que la primera vicepresidenta sea del correísmo porque sabíamos que iban a hacer este tipo de situaciones. Sabíamos, ya les conocemos. Entonces, ¿qué sucede? Que preside el pleno Viviana Veloz. Pero como nosotros sabemos lo ilegal que es levantar la inmunidad a un ciudadano que no tiene inmunidad, es como que digamos, a ver, vamos a votar, levantarle la inmunidad al abogado Jorge Villarroel. ¿Qué le voy a levantar algo que no tiene? Correcto. Es inconstitucional, claro. Carece de validez jurídica, es un mamotreto. Entonces nosotros ingresamos con todo lo de ley un pedido de cambio del orden del día para debatir la legalidad de lo que se iba a realizar en ese momento, ¿verdad? Y que la Asamblea resuelva devolver el pedido del juez porque no es competencia de la Asamblea levantar ninguna inmunidad a un ciudadano que no tiene inmunidad. Se inicia con Viviana Veloz diciendo, secretario, verifique si hay pedidos de cambio al orden del día. El secretario dice, sí, si hay pedidos de cambio al orden del día y manifiesta que no van a dar paso al pedido de cambio al orden del día. Según lo que dice el 140 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, mi persona dice, señora presidenta, apelo su presidencia. ¿Por qué apelé su presidencia? Porque tenían que dar paso al pedido de cambio al orden del día. Además, que hay que decirlo, también existió una moción previa ingresada por el legislador Fernando Jaramillo. Habían 2 temas que tenían que ser tratados y que la presidenta encargada, Veloz, no dio paso. De una forma muy comedida y educada les dije que se permita que se dé el cambio al orden del día, que se está apelando esta presidencia justamente porque la presidenta está impidiendo que se dé el cambio del orden del día y que no debería seguir presidiendo el pleno. Una vez que se sustancian, de mi parte, tiene que sustanciar la presidenta encargada y esta es la segunda parte del tongo. Empieza a insultar a todos los asambleístas, la asambleísta Veloz, no con nombre y apellido, pero diciendo todos los asambleístas de allá tienen una supina ignorancia, sus asesores no sirven, les hacen quedar mal, bueno, empieza a insultar, pero eso era un tongo. ¿Para qué? Para que la bancada social cristiana se haga la ofendida. ¿Cómo nos va a ofender? Qué falta de respeto. Se levante y se salga de la Asamblea Nacional. Y ahí están los que... Porque le ofendido a Viviana Veloz. ¿Para qué? Para que ellos no voten la apelación de la presidencia. Porque si el Partido Social Cristiano votaba a favor, ADN votaba a favor y Construye votaba a favor de la apelación de la presidencia, Viviana Veloz ya no iba a seguir presidiendo la Asamblea Nacional. Entonces, obviamente, si se salieron los socialcristianos, no hubo los votos para la apelación de la presidencia de Viviana Veloz, y ella siguió presidiendo. Pero hay que tomar otro factor importante. ADN hizo que se ausente presencialmente Ekner Recalde, que es el segundo vicepresidente, a conveniencia de que si se lograba la apelación de la presidencia encargada en Viviana Veloz, quien presida no sea ADN, sino quien presida sea el correísta, en la persona de la primera vocalía del CAL, la asambleísta Esther Cuesta. Así armaron todo el tongo. Continúa el tongo. Es que era como un vals bien ensayado que hicieron. Nosotros, nada de lo que estaban haciendo nos sorprendía, porque sabíamos y conocemos los escenarios que iba a darse. Todo bien orquestado. Y ahí, todo orquestado para verle la cara al país. A nosotros no. A quien creen que le ven la cara es al país, y eso es lo que más ofende, porque creen que el ciudadano merece este tipo de actitudes y ciertamente no. Porque la Asamblea no puede ser un caso Metástasis 2. Si queremos hablar de seguridad, tenemos que hablar de justicia. Y si hablamos de justicia, no hablamos de impunidad. ¿Verdad? Ya.
Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Viviana Veloz le da la palabra a Esther Cuesta eleva a moción que se vote el levantar la inmunidad al ex vicepresidente Jorge Glass, que ya no es vicepresidente, y habla Esther Cuesta y solamente le da la palabra a Vicente Tayano para que ellos también, en parte del tongo, digan que sí, que están de acuerdo en que se enjuicia a Jorge Glass y que ya, falso. Y a nadie más le dieron la palabra, porque sabían que si a nosotros nos daban la palabra, habríamos dicho lo mismo que habríamos manifestado en el cambio del orden del día. Cerró enseguida el debate después de que le permitió hablar a Vicente Tayano y llamó a votación. Yo estuve en el pleno sentada, pero no me registré a votar. ¿Cómo voy a votar sí por algo que estoy diciendo que es ilegal? Es ilegal levantar la inmunidad de un ciudadano que no tiene inmunidad. Correcto. Entonces simplemente no voté ni sí, ni no, ni a favor, ni en contra, porque mi voto no le iba a dar validez jurídica a algo que no tiene validez jurídica, que es un saludo a la bandera. Asambleísta. Y el Partido Social Cristiano votó que sí, sabiendo que es ilegal. Y, por ejemplo, ADN, que es la coordinadora, Valentina Centeno, que es la coordinadora de ADN, ella se abstuvo. Ella no votó a favor de que se le levante la inmunidad parlamentaria a Jorge Glass, ella se abstuvo. Ya, o sea, vamos dándonos cuenta claro, lo que pasó ayer. Lo que llama la atención es que cualquier estudiante de derecho, más aún si tienen asesores cada asambleísta, saben que solo se le levanta la inmunidad al presidente y vicepresidente y no a un en funciones y no a un ex que no es nadie. Pero sin embargo, claro, ayer se tramitó. Eso quiere decir, asambleísta, que funciona esta mayoría social cristiana, Revolución Ciudadana y ADN, y se tapiñan, como se dice vulgarmente, para decir no, yo no lo dije, pero están funcionando la mayoría. Miren, uno no es lo que dice ser, sino lo que hace. Correcto. Yo les estoy contando lo que hicieron, para que ustedes saquen sus conclusiones. Ahora, eso es todo. Ahora, ¿cómo, por ejemplo, Jan Topic en el 2025, cuando sea candidato a la presidencia, va a poder desembarazarse de este pacto de la impunidad? ¿Cómo? Claro. Porque los asambleístas social cristianos que están en el pleno fueron candidatos de Jan Topic. Asambleísta, pero y ahora el juez Rivera va a decir, como la asamblea no dio paso, él se va a las manos, como el caso Singue, como el caso de los helicópteros Druz, que estuvo involucrado el juez Rivera. Es un juez que tiene hay que investigarlo también. Así es, claro. Es un juez que fomenta la impunidad en este país. Qué triste los asambleístas que se prestan para las mafias. Es que mire esto, nosotros le dijimos al comienzo o antes de que se instale la Asamblea Nacional, le hacíamos un exhorto al presidente Daniel Noboa, a ver, presidente, la patria o la mafia, para que haga una mayoría de gobernabilidad en la Asamblea Nacional, sin mafias. Pero prefirió hacer pacto con la mafia y ahora tiene que pasar pactando a cambio de impunidades. Se ha demostrado en varias ocasiones donde no ha votado el correísmo que el presidente podía tener una mayoría sin necesidad de pactar con la mafia, pero prefirió pactar con la mafia. Es que además está asesorado por Esteban Torres, por favor. Que es un siamés, es un tumor del correísmo. ¿Ya? Entonces, el viceministro de gobierno, porque aparte es el viceministro de gobierno del presidente Daniel Noboa, es el que le da estas geniales ideas, brillantes, según él. Hablo irónicamente y entre comillas, porque la impunidad no es genial idea en ningún lado del mundo. ¿Se puede romper esa mayoría cuando llegue al pleno el tema de Diana Salazar? No va a haber los votos para el enjuiciamiento de la doctora Diana Salazar porque esa votación es mucho más simple de comprender. Esta es un poco más jurídica, más constitucional y tenemos que tomarnos el tiempo que nos hemos tomado en este momento para prácticamente dibujar, por así decirlo, lo que sucedió ayer. Pero la votación del juicio político de la doctora Salazar es muy simple y el costo político que asumirían sería demasiado elevado si votan a favor de destituir a la doctora Diana Salazar. Me refiero al PSC y a ADN, pese a que en el Consejo de Administración de la legislatura ya pasó.
Los representantes del PSC y de ADN votaron a favor de que pase el juicio político de la doctora Diana Salazar a la Comisión de Fiscalización, donde tanto el PSC como ADN votaron a favor de que presida esa comisión Pamela Aguirre. Veamos qué ocurre en la Asamblea Nacional. Si el día de mañana, en el 2025, hay una segunda vuelta, Daniel Noboa versus el candidato del correísmo, ¿es Correa versus Correa o no? Es Correa versus Correa. No hay ningún cambio, ninguna diferencia. ¿Usted cree que el presidente actual está comprometido con los correístas? Está casado, ya pasó del compromiso a un matrimonio. Abogada, le consulto algo. Yo he entrevistado a Camilo Salinas de Los Ríos, a Juan Carlos Camacho de Bolívar, a Gisela Molina de Cotopaxi y ahora la oportunidad de dialogar con usted. ¿Cómo mismo construye? Unos dicen gente buena, otros dicen fuerza de valientes y otros dicen construye. ¿Cómo mismo está? ¿Cómo está coaccionado este grupo que llegó de la mano de Fernando Villavicencio en vida y después de fallecido? Nosotros somos Construye. Hubo algunos asambleístas más o menos que son independientes, se podría decir. Algunos se llaman gente buena, otros se denomina fuerza de valientes. Más allá de cómo se denominen, yo creo que eso no es tan importante. Más allá de cómo se denominen, es cómo votan en la Asamblea Nacional, es lo que proponen en la Asamblea Nacional. Y francamente, si es que sus votaciones y sus acciones en la Asamblea Nacional son coherentes, indistintamente de la etiqueta que lleven, lo importante es que representen bien a cada uno de sus territorios. ¿Metástasis es el punto final de esto de la corrupción o simplemente un teatro más en la política? No, metástasis es la punta del ovillo. El inicio. Si ustedes se han sorprendido con lo que ha salido del periodista de La Boina, de un medio digital, a mí no me sorprende. ¿Sabe qué? Yo fui el primer pago que recibió el periodista de La Boina por parte de la mafia, para que me saquen del camino. Yo fui la primera víctima del sicariato de honras por el que cobra el periodista de la mafia, porque es un sicario de honras. Es amigo de Sicario de Vidas, socio de Sicario de Vidas, pero él sí es un sicario de honras. Un panfleto, un pasquín. Así lo dicho. No es como usted, una persona honorable. La prensa debería ser como usted. Usted no estaría dando asesoría jurídica a sicarios, ¿verdad? Mira, ñaño, esto estás haciendo mal en tu defensa, ¿cómo te fue en tu audiencia? Me dicen que vas bien, alegrándose porque ya va a salir libre un sicario. Pero es que lo que han visto, créanme, no es todo lo que hay. Yo sí he visto la gran mayoría de lo que hay, que no es lo que se ha hecho público todavía, y que no puedo decirlo públicamente porque, caso contrario, nuevamente se va a ir del país el periodista de La Boina, porque recordarán que ya se fue del país diciendo que Guillermo Lazo lo persigue. Mentira. Lo que sucedió es que se fue del país cuando se le abrió una investigación por lavado de activos. Ya tiene una investigación por lavado de activos. Ningún que por León de Troya, que sepa también del país. Al periodista de La Boina también le pagaron para que saque lo de León de Troya. Y saque incompleto y cambiado. ¿Está siendo utilizada la prensa para tergiversar a través de la narcopolítica? El narcoperiodista es él. Ya. Porque quien le pagó no era un político, era un narcotraficante. Interesante el diálogo con usted y yo quiero agradecerle por permitirme dialogar con usted, porque es una de las cabezas visibles o es uno de los personajes visibles de la Asamblea Nacional, que con mucha frontalidad lo dice y sabe cómo lo dice, que no compromete su palabra en temas legales. Lo dice muy bien. Quiero agradecerle por acompañarnos, una excelente representante de la provincia de Tungurahua que toma renombre a nivel nacional y de seguro una de las políticas que continuará activa, porque lo demostró en Tungurahua. La destituyeron y el pueblo la volvió a elegir como la primera asambleísta de Tungurahua y eso es importante destacarlo en el contexto nacional. Un buen día para usted, asambleísta. Muchísimas gracias, usted bien lo ha dicho, yo sí tengo que recalcar que eso también es gracias a la gloria y honra de Dios, porque a mí me persiguió un Latin King alias del ruso, esa gente mata. Yo con toda la fiscalización que he hecho y con toda la frontalidad que tengo siempre he tenido la protección divina de mi Padre Celestial
situación que no siempre ha gozado todo el mundo, como el caso de Fernando Villavicencio. Lastimosamente, él ya no está aquí entre nosotros porque se enfrentó a las mafias. Nosotros tenemos que seguir enfrentándonos a todo lo que le hace daño al país. Esto no es con dedicatoria absolutamente a nadie, sino lo único que queremos es un país de paz, que se recupere la tranquilidad en el Ecuador. Y mi deseo en esta Navidad es que el presidente Daniel Noboa pueda tener sabiduría, que tenga entendimiento para abrir los ojos, que no puede seguir en este pacto canceroso con las mafias políticas, porque el costo es sumamente alto. Impunidad a cambio de que se le perdonen impuestos a la familia del presidente de la República. No está para eso el país. Para todo lo bueno contará con nuestro apoyo, pero para este tipo de cosas se encontrará voces respetuosas, pero muy sinceras, para que la ciudadanía conozca y que después, cuando tenga la oportunidad de elegir a sus gobernantes, no se equivoque. Muchas gracias, un buen día. Igualmente, que tenga un lindo día. Le escucharon en toda la región centro-costa ecuatoriana, es la asambleísta Anita Galarza, el representante de la provincia de Tungurahua, que nos acompañó esta mañana. Muy puntual, nos hace una cronología de los procesos y ha dicho muy claro ciertos temas que lo replicaremos a través de nuestras redes sociales. Algunos temas, tema Glass, tema como lo dice ella, el periodista de la boina, y otros importantes. 8 de la mañana con 4 minutos. Pongan mucha atención, amigos productores.